Mañana cuando se leyó el Evangelio, o lo estaba leyendo yo mismo, mejor dicho, fue al final donde esa frase de Jesús como que me golpeó fuertemente. Y eso pasa a veces, uno ha leído algo muchas veces, lo lees en voz alta o se lo escuchas a alguien leer y hay palabras que antes no te habías fijado. Y la última frase del Evangelio es fuerte, gente, donde Jesús le dice a ese último discípulo en potencia, le dice: el que mira para atrás no sirve para el reino de Dios. No. Yo me quedé con la pregunta: ¿serviré yo para el reino de Dios? ¿Sirves tú para el reino de Dios? Es una frase fuerte de Jesús en el Evangelio: no sirve para el reino de Dios. Les dije al principio que los textos de hoy eran fuertes, exigentes, quizás los más exigentes en el Evangelio de Lucas. Se acercan tres personas, dos se autoinvitan a seguir a Jesús. La segunda, la del medio, es Jesús quien invita a la persona. Pero ninguna de las tres parece que todavía están listos para unirse al grupo de Jesús, porque Jesús les presenta unas demandas extremas. Van percibiendo que unirse a este predicador de Galilea es peligroso, porque viene con sufrimientos, viene con altos riesgos reales, tan tangibles, no inventados, y cada uno en este momento no están listos y buscan básicamente una razón para no unirse todavía. Es un texto que hay que colocarlo definitivamente en el contexto para entender la fuerza del texto que leemos hoy. Hemos leído el capítulo 9, versículos 51 al 62. Pero hay algo muy importante que ocurrió en el versículo 22 del mismo capítulo 9. Jesús anuncia por primera vez su muerte. Y literalmente dice: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, y lo matarán. Esos tres grupos, sumos sacerdotes, maestros de la ley y los ancianos, era Jerusalén. En el versículo 22, Jesús anuncia que va a ir a Jerusalén y sabe lo que va a ocurrir en Jerusalén, que será el final de su vida. En el capítulo 51, en el versículo 51, que es el texto que comenzamos hoy, dice Lucas que Jesús tomó la determinación resoluta de ir a Jerusalén. En la traducción en inglés hay varias, hay una que a mí me gusta mucho y dice: y Jesús giró su rostro hacia Jerusalén. Jerusalén se convierte ya en este momento en el final, en la meta final de Jesús. Jesús sabe que una vez que llegue a Jerusalén va a ser víctima de los líderes religiosos del momento y de la indiferencia del Imperio Romano. Pero empina toda su energía, determinadamente, su rostro hacia Jerusalén. Es en ese contexto que tenemos que leer los tres encuentros de Jesús con estas tres personas. 5 veces se repite el concepto, y más claro todavía en la traducción en inglés, de caminar, de que eso es un journey, que esto es un viaje. Y cuando tú escuchas algo repetido 5 veces en 2 o 3 frases nada más, el evangelista te está diciendo: presta atención, porque esa palabra es muy importante. El viaje, el caminar, el andar. Jesús es con sus discípulos un grupo de personas en el camino. Están andando todo el tiempo. No son gente que se asienta, sino hay una itinerancia constante, y en este caso hacia Jerusalén. Jesús
tiene una misión, tiene un propósito y hay una urgencia enorme en esas palabras que escuchamos hoy. Una decisión resoluta de volver su rostro a Jerusalén. Pero no es una misión cualquiera, no es una voz cualquiera que él sigue. Ir a Jerusalén y entrar en la ciudad santa significa vivir la verdad que ha predicado por 3 años. Es el momento de la verdad de Jesús de Nazaret. Es el momento en que Jesús va a poner en práctica la praxis de todo lo que ha dicho por 3 años. Es el momento de probarse auténtico delante de él mismo, de los demás y delante del Abba. Es el momento de la fidelidad y de la congruencia en toda su vida. Es un viaje que exige, es demandante, y ya sabemos por los textos y por la historia que es un viaje que terminó muy mal. Tiene un final profundamente dramático. Pero Jesús de Nazaret abraza ese viaje en plena libertad, una de las grandes palabras y temas de la segunda lectura de hoy. Lo abraza intencionalmente, sabe perfectamente las consecuencias de asumir libremente el camino a Jerusalén, y es un viaje que lo hace básicamente en fe y en una confianza total y absoluta en Dios, y es un viaje que en última instancia lo hace con, por y para el amor. Dice la hermana McGlone, Sister Mary McGlone, que 80 veces aparece en el Evangelio el verbo seguir. El verbo seguidor no aparece ni una sola vez. La palabra que aparece es discípulo. Y discípulo literalmente significa principiante o aprendiz. Por lo tanto, cuando Jesús invita al individuo que quiere ir a enterrar a su padre, Jesús lo que le está diciendo es: únete a mi camino, sígueme. No te vas a convertir en seguidor, te vas a convertir ¿en qué? En aprendiz. Vas a aprender en el camino a Jerusalén. Cuando los otros dos son los que se invitan a seguir a Jesús, Jesús básicamente le dice: si te estás invitando, tienes que entender a lo que te estás invitando. No es un party, no es una fiesta, es un caminar donde tienes que estar dispuesto a aprender a vivir una vida totalmente diferente, donde vas a tener que ampliar tus horizontes. ¿Qué aprendemos si somos aprendices? Del Maestro que ha vuelto su rostro a Jerusalén y que con una decisión resoluta no va a dejar que nada ni nadie lo quite de ese camino. ¿Qué aprendemos los aprendices? Bueno, primera lección de hoy: el aprendiz que se une a la caravana hacia Jerusalén con Jesús tiene que ser un hombre y una mujer que tiene que estar dispuesto a vivir la vida como la vivió el Maestro. Somos aprendices de un Maestro, no seguidores, aprendices. Y aprendemos, por lo tanto, a que ese Maestro, si vivió en total vulnerabilidad, sin tener un lugar donde descansar la cabeza, aquel aprendiz, hombre o mujer, que se une a él, tiene que hacerlo exactamente igual. Si nos unimos a la caravana de Jesús hacia Jerusalén, vamos a encontrarnos que la vida muchas veces nos va a sacar a empujones de nuestras zonas de confort, de comodidad. Vamos a tener que asumir que van a haber momentos donde la vida la vivimos casi la intemperie, no sabemos, no entendemos, pero lo hacemos caminando con una fe inmensa de que, como cantamos en el Salmo hoy, Dios es mi lote y mi heredad, es mi refugio, pero me va a tocar muchas veces, si decido caminar tras Jesús de Nazaret, a que mi vida la voy a vivir en el aire. Significa vivir sin defensas, sin protección, nunca atacando, nunca pidiendo fuego del cielo para que se coma y consume a la gente que me cae mal. Es vivir la vida abierta.
Francisco de Asís lo entendió al pie de la letra, lo vivió al pie de la letra, y a los primeros frailes, que se les olvidó muy pronto de todas maneras, les dijo: no quiero casas grandes para que no tengan que poner barrotes en las ventanas. Tienen que vivir con las ventanas abiertas. A los 3 años se le olvidó a los franciscanos aquello, pero bueno, yo tengo amigos frailes que decían: el único franciscano fue Francisco de Asís. Era un hombre que vivió así abierto, totalmente abierto, en total vulnerabilidad. Segunda lección que nos enseña hoy el maestro del cual somos aprendices, nos dice que hay que darlo o todo o nada. No pueden ser 50-50, no puede ser, bueno, un poquito, no. Los muertos que entierres a los muertos, tú sígueme, 100%. En última instancia esa es la vocación nuestra como bautizados en Cristo. Vivir abiertos, constantemente dispuestos a soltar, a ser retados por el Espíritu, ampliar nuestros corazones, pero lo tienes que dar todo 100%, o mejor, no sirves para el reino, para nada, no, para el reino. No sirves para el reino si no damos el 100%. Tercera y última lección: no mires para atrás. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí y no sirve para el reino. ¿Por qué? Mirar para atrás es vivir atrapado en el pasado. A veces idealizamos nuestro pasado cuando el presente está muy malo, nos ponemos unos lentes color de rosa y nos inventamos unas historias que nadie se las cree, de que nuestro pasado. Un pasado que no podemos mirar es opciones equivocadas, no podemos ver pecados, no podemos ver culpa, no podemos ver vergüenzas, porque si hacemos eso no servimos para el reino. Y yo nunca he arado, pero leí que una persona que está arando y mira para atrás, el arado empieza a zigzaguear y el surco tiene que ser recto para poder sembrar. Por lo tanto, tercera lección: mira al presente y mira al futuro, porque no estás arando solo ni sola. Estamos arando con aquel que nos acompaña y al cual seguimos, porque somos aprendices y vamos detrás de un maestro. ¿Cómo resumir todo esto? Bueno, yo pienso, y estoy cada día más convencido, que no hay nada más hermoso, no hay nada más que nos dé vida, no hay nada más exciting que ser cristiano, que asumir el Evangelio como una forma de vida y ser aprendices del camino del Evangelio siguiendo a Jesús. Pero tampoco no hay nada más peligroso que esto. No hay nada más peligroso que asumir el Evangelio, porque es riesgoso, porque es profundamente exigente, porque nos invitan a que también estemos mirando a Jerusalén. Jerusalén es la cruz. Me encanta siempre tener esa cruz allí de frente, para recordarme y recordarnos de que la cruz no es un lugar bonito, es un lugar de muerte y un lugar doloroso. Se nos invita a que como aprendices de un maestro tenemos que asumir su vulnerabilidad, tenemos que asumir su capacidad de entregar el 100%, y tenemos que asumir su capacidad de fidelidad y de compromiso. Nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras ciudades, nuestros lugares de trabajo están llenos de gente que lo ha hecho. Yo siempre he dicho, nunca sabemos a quién tenemos sentado al lado en una iglesia. Pero algunos de ustedes están sentados al lado de personas en estos momentos que tienen cada historia igual que ustedes, serias. Hay gente aquí que ha tenido que salir caminando literalmente de Nicaragua, sin pasaporte, madre con 2 hijos, y llegar a la frontera, montarse en un autobús, llegar a Miami y recoger una persona que jamás en su vida habían visto. Y lo han hecho porque asumieron una actitud delante de la injusticia y de la opresión. Y no es solamente una decisión política, es una decisión que brota desde la fe. Hace 2 días, mejor dicho, hace ya 5 días, mataron a 2 sacerdotes jesuitas en México.
viejos ya, por recibir en el templo a un tipo que lo venían persiguiendo gente armada de los carteles. Y a los 3 lo mataron. Aquí viene un muchacho de la provincia de yo nací, Matanzas, pastor bautista, viene a esta misa. No le voy a decir quién es, pero está ahí. Ahora van a estar como en la última cena. ¿Seré yo, Señor? Está ahí. Salió en protestas en noviembre y en julio. Lo apalearon y tuvo que irse. Dejar esposa y 2 niños chiquitos. Hace su tarea con sus niños en FaceTime todas las noches. Y está aquí porque hizo una decisión desde la fe como cristiano de decir no más. Esta iglesia está llena de esto y los tenemos al lado. Todos los días el Evangelio te invita a ti y a mí, de las formas más radicales como estas 2 historias, a las formas menos radicales, pero se nos invita exactamente a lo mismo. Vivir abiertos en una gran vulnerabilidad. Vivir dando el 100% cuando no queremos dar más y tirar la toalla y mandar todo bien lejos. Y nos invita el Evangelio a decir, y no mires para atrás. ¿Es esto fácil? El que me diga que sí, que me dé la receta. Porque esto es el cristianismo. El cristianismo es mucho más que rituales, mandamientos, piadosidades, mucho más. Esto que acabamos de escuchar esta mañana de la boca del Maestro es el cristianismo. Y le pedimos al Señor la gracia de poderlo asumir en nuestra pobreza, en nuestra limitación, en nuestras telarañas, poder asumir esto con claridad lo mejor posible. Nunca perdamos el final del Evangelio de hoy. ¿Sirves o no sirves para el reino de Dios? Cada uno de nosotros tiene su respuesta.